Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes, tardes. chiquillos. Bu- Gusto en saludar. ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes, profesora. Qué bueno, qué bueno. Vamos a comenzar al tiro, porque ya terminaron lo anterior, ¿cierto? Afirmativo. Perfecto. Comenzar con lo del día de hoy, que corresponde a hitos mundiales. Mientras anotan el título y el objetivo del día de hoy, les recuerdo que no es necesario que anoten su nombre en el chat para el tema de la asistencia, porque eso lo ingreso más tardecito yo de manera manual, así que no se preocupen. Y también aprovecho de compartir con ustedes una noticia que leí que se relaciona con lo que me preguntó, no recuerdo qué compañero fue, pero que hicieron la pregunta respecto del tema de el voto o sea, de los extranjeros en nuestro país, y encontré una noticia que les voy a compartir. Eh, Perdón, profesor, ¿en qué página está eso? La 115 parte de esta materia, pero yo les recuerdo que yo traigo aquí un material distinto y para la persona que yo les acabo de decir que no escriban el nombre en el chat y yo después ingreso a la asistencia. Lo acabo de decir, por favor. Y esto en el manual está en la 115, me parece, en adelante, pero esto es un resumen que yo les traje. Y la materia, o sea, la noticia que les quería compartir está en dw.com, voto en el extranjero, y lo publicaron hace un par de días y se relaciona con lo que me habían preguntado del voto extranjero en Chile. Dice, ¿hay que restringirlo? Ok, Juan. Dice, Chile se encuentra dentro de los países con mayor flexibilidad para permitir el voto de los extranjeros. Solo deben vivir 5 años en el país para ejercer este derecho. Dice, el 20 de marzo la Comisión del Gobierno del Senado rechazó las indicaciones del presidente Gabriel Boric, que el presidente presentó indicaciones para limitar el voto de los extranjeros, es decir, poner más condiciones, más cláusulas, porque somos de los pocos países que tiene tanta facilidad para el voto del extranjero, y el Senado lo rechazó. Pero esta iniciativa reabrió el debate sobre el rol que puede jugar el votante extranjero en Chile. Actualmente en nuestro país pueden votar todos los extranjeros que residan en Chile por un periodo mínimo de 5 años, independiente de si la residencia es definitiva o temporal. Las personas de diversas nacionalidades son incorporadas automáticamente al padrón electoral una vez que cumplen con los 5 años de residencia requeridos, lo que ha provocado que junto con la inmigración, el aumento de votantes extranjeros alcance los 786.466 votantes según el CERVEL. Aunque recordar que en Chile el voto em, eh, en algunas instancias solamente es obligatorio, ¿cierto? No en todas las instancias. Eso, chiquillos. Y comenzamos con la información del día de hoy, que el objetivo es extraer información en fuentes referidas a grandes hitos mundiales. Acá yo les traigo principalmente un apunte de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque es tanta la información que realmente no podríamos en una clase ver 2 guerras mundiales o 100 años de historia, ¿cierto? Sobre todo de procesos tan complejos que tienen que ver con elementos tan distintos, las causas, las consecuencias, todo es bien amplio. Entonces lo que me interesa es más que nada poder revisar aquellas cositas que nos permitan tener una idea general del conflicto, entender quiénes se enfrentaron, en qué años, quiénes resultaron vencedores, quiénes perdedores, y también ver información que podría entrar en su prueba, como por ejemplo la creación de la ONU o la creación de los derechos humanos. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy y comenzamos. La Primera Guerra Mundial
fue entre los años 1914 y 1918. Y fue la primera vez en la historia de la humanidad que Europa y el mundo quedaron divididos en dos bloques. El mundo, la humanidad, ¿cierto? Ya había tenido guerras realmente desde que el ser humano existe, podríamos decir. Hay enfrentamientos, colonialismo, imperialismo, pero la Primera Guerra, o también conocida como la Gran Guerra, tuvo esta relevancia porque es primera vez que en Europa se enfrentaban los países, porque en general eran ellos, los países europeos, los que viajaban a conquistar, ¿cierto? Tanto sus colonias en África, en Asia o incluso en América Latina, como fue con la época colonial. O también ocurría mucho que tenían discusiones, guerras, peleas por dominios coloniales, pero no habían llegado a enfrentarse todos los bloques de Europa. Anoten entonces eso es súper importante, las fechas. Les recuerdo que siempre que hablemos de un proceso histórico debemos identificar las fechas y los lugares de los cuales estamos hablando, de dónde estamos hablando, de qué años, y Primera Guerra Mundial entonces 1914-1918. ¿Quiénes se enfrentaron? Por un lado estaban las potencias centrales o la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Italia, el Imperio Austrohúngaro. Y por otro, vamos a ver a la Triple Entente, compuesta por Francia, Reino Unido y Rusia. Vamos a ver que ambos bandos se mantuvieron durante el conflicto, o sea, fue una pelea, una guerra más o menos a la par, pero al final, en 1917, ocurren dos cosas importantes que cambian el sentido de la guerra, como es, por ejemplo, el ingreso de Estados Unidos. Entonces, acá tenemos los países, las banderas, los nombres de las alianzas y por quienes estaban compuestos. Les recomiendo anotarlo, apuntar, en caso de que sea materia nueva, que no recuerden, que no estén al tanto de ello. Entonces tenemos por un lado la Triple Alianza, también conocida como potencias centrales, y por otro, la Triple Entente, conocido como los aliados. Acá debemos tener cuidado en no confundirnos, porque Triple Alianza puede dar paso a confusión con los aliados, pero la Triple Alianza son las potencias centrales, que son quienes perdieron: Alemania, Austria-Hungría e Italia. Como dato, siempre que vean el bando en donde aparece Alemania, es el bando que pierde tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. La Triple Entente, también conocida como los aliados, la conformaban Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y a la Triple Entente es que va a ingresar Estados Unidos. Y eso va a provocar entonces que la balanza se incline hacia los aliados y la Triple Alianza o las potencias centrales terminen perdiendo. En el año 1917 ocurren dos cosas importantes. Por un lado, Rusia, que había sido parte de la Triple Entente, se retira de la guerra porque estaba viviendo una revolución interna, la revolución bolchevique y la revolución comunista dentro de su país. Esto imposibilitaba, ¿cierto?, que pudiese Rusia atender un conflicto interno y al mismo tiempo un conflicto externo, estar en una guerra mundial en medio de una revolución social era prácticamente imposible. Piensen ustedes, tomar un ejemplo, el estallido social, el 18 de octubre. Si en un contexto así Chile hubiese querido participar de una guerra mundial, hubiese sido imposible, ¿cierto? Porque estábamos atendiendo conflicto interno. Entonces eso mismo ocurrió en Rusia, pero imagínense en una escala gigante, porque estamos hablando de una revolución completa que se dio. Una revolución que cambió todo el sistema político,
todo el sistema económico, no simplemente una revuelta o un levantamiento, sino una gran revolución. Y también en 1917 Estados Unidos entra a la guerra, se une a la Triple Entente y esto provoca el triunfo de la Triple Entente. Les recuerdo que en el bando que ustedes vean que está Alemania, va a ser el bando que pierde. Les doy un minutito para que puedan apuntar los bandos antes de cambiar la diapositiva. Como consecuencia de la Primera Guerra, se va a dar un contexto social, una gran crisis, porque podríamos decir que las consecuencias de la Primera Guerra son las causas de la Segunda. ¿Por qué decimos eso? Porque la Primera Guerra terminó tan mal que aquello que vamos a ver como causas de la Segunda fueron puras situaciones que venían ya arrastrándose desde el final de la Primera Guerra. En el periodo entre guerras, es el tiempo que ocurre entre el fin de la primera en 1918 y el comienzo de la segunda, que la segunda comienza en 1939. En esas décadas vamos a ver crisis económica, crisis política, y todo eso va a llevar a la Segunda Guerra. Entonces, esto que vamos a ver como causas de la Segunda Guerra es considerado también a su vez consecuencia de la primera. Por ejemplo, en las causas de la Segunda Guerra Mundial vemos causas políticas, como los tratados de paz de 1919. Esos son los tratados que se dieron después de la Primera Guerra. Dicho de otra manera, cuando la Primera Guerra termina, se hacen tratados de paz, pero en lugar de conseguir la paz, da el pase a que la guerra continúe y pensemos que la primera terminó en el 18, 28, 30, no pasaron 20 años y un poquito más, y ya después de 2 décadas estábamos en otra guerra también de dimensiones mundiales. O sea, es evidente que la situación que dejó la Primera Guerra Mundial, en lugar de servir como garante de la paz, llevó a que continuasen los enfrentamientos. ¿Y por qué? Preguntará usted. Básicamente porque los tratados de paz, como por ejemplo el Tratado de Versalles, dejaban muy mal parados a los países perdedores. Y esto no permitió que ellos se pudiesen reorganizar ni recuperar. Y eso llevó el sentimiento de humillación, un sentimiento de venganza. Para que sepan, en caso de que no manejasen esta información, el Tratado de Versalles fue el acuerdo de paz firmado al finalizar la Primera Guerra. Se firmó el 28 de junio de 1919 en París. Por eso se llama Versalles, porque se firmó en el Palacio de Versalles. Este acuerdo, este tratado de paz, formalizó el fin de la guerra entre los aliados y principalmente Alemania. Pero los términos, las condiciones que establecía el Tratado de Versalles eran muy duros con Alemania. Les hacían, por ejemplo, asumir el costo ético, el costo político de la guerra, es decir, asumir la responsabilidad completa de la guerra. Los hacía también renunciar a sus territorios, aquello que habían formado como imperio. Por ejemplo, Alemania, que había conquistado Alsacia y Lorena, se le pide renunciar y ese territorio se devuelve a Francia. Así también Prusia Oriental u otros lugares que comenzaban a ser parte de Polonia. O sea, le quitaron territorio a Alemania. Pero además se les impusieron restricciones al ejército, les limitaron el tamaño del ejército, les prohibieron a los alemanes tener ciertas armas, como por ejemplo los submarinos, y también fueron obligados a pagar mucho dinero en concepto de reparación. Es decir, ellos tenían que pagar tributo, tenían que pagar dinero a quienes habían vencido en la guerra, es decir, ellos, miren, la Triple Entente
Francia, Gran Bretaña, y recuerden que después entra aquí Estados Unidos, comienza a recibir dinero de las potencias centrales que habían perdido en la Primera Guerra. Entonces, todo eso se va a traducir en enormes pérdidas humanas, pero además económicas. Además, esta crisis no solo llegó hasta la Primera Guerra, sino que se continuó dando durante la década del 20, durante la década del 30. Y esa sensación de injusticia y de desprotección va a generar que siga creciendo el odio y el sentimiento de venganza, la búsqueda de revancha por parte de los países perdedores. Va a ser súper importante esto, porque a partir de ello es que comienzan a agarrar vuelo, digamos, popularizar ideas como el nazismo de Hitler o el fascismo de Benito Mussolini. Hitler, quizás conozcan esa figura, el Tercer Reich o el líder de la Alemania nazi, que va a proponer una política agresiva y expansionista con un fuerte sentimiento nacionalista, un sentimiento de superioridad, un sentimiento también eh, colonial, una idea imperial de querer conquistar e imponerse sobre otras potencias. Y eso va a llevar a un rearme militar, es decir, en lugar de parecer terminar con los conflictos, luego de la Primera Guerra, estos más bien se intensificaron, se hicieron más fuertes, más potentes. Y aquí surgen eh, estas potencias como Alemania, que va de Polonia, busca Sudetes y Austria, Italia, que va tras Abisinia y Albania, y Japón, Manchuria. Alemania, Italia y Japón, vamos a ver que son las potencias del eje en la Segunda Guerra, que es el bando que nuevamente pierde. Como les daba este tip, de cuando esté Alemania van a ver que es el bando perdedor. Y sumado a toda esta crisis política y económica que viene de la Primera Guerra, va a venir otra crisis además a sumarse. La crisis de 1929, una crisis económica que va a generar la desconfianza en el sistema capitalista. También esto es importante tenerlo claro de nuestra clase que vimos economía, la diferencia entre el capitalismo de Estados Unidos y las economías centralizadas o planificadas que en esta época, por ejemplo, proponía la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque es importante tener esta diferencia, tenerlo claro. Porque a partir de esta crisis es que va a venir toda la duda del mundo respecto a la eficacia, la eficiencia del sistema capitalista. Estados Unidos, luego de la Primera Guerra, que recuerden, se sumó al final en 1917 y le da el triunfo a los aliados. Después de eso, Estados Unidos se propone a sí mismo como un referente económico, como un referente político, que en parte lo logró hacer hasta fines del siglo pasado y hasta en la actualidad podemos ver todavía el poder que tiene Estados Unidos, ¿cierto? Nosotros nacimos en un mundo donde el triunfo del imperialismo, del capitalismo, ya está a nivel global, como también estudiamos en nuestra clase de globalización. Pero piensen que en el 29 recién se estaba disputando el control ideológico del mundo. Todavía Estados Unidos estaba intentando convencer a las demás potencias de que el capitalismo era el modelo que se debía adoptar. Por eso que la crisis de 1929 va a generar tanta desconfianza, porque todos estaban mirando con atención lo que ocurría a nivel económico mundial. Veníamos con una crisis enorme después de la Primera Guerra y viene esta caída del dólar, viene este problema que deja más empobrecidos a los países que ya venían bastante empobrecidos. Eso genera rivalidades internacionales, eso genera que eh, comiencen a surgir nuevas ideas económicas y también ideológicas que va a comenzar a
convencer lentamente a diferentes grupos humanos de sumarse a ideas a veces un poco radicales, ¿cierto? Como es el caso de el nazismo alemán o el fascismo italiano. ¿Hasta acá se entiende lo que les he explicado? Sí, señorita, perfecto. Sí, profe, sí, se entiende. Sí, Súper, súper, súper. En la segunda, ¿quiénes se enfrentaron? Ah, pero antes de eso, no, veamos acá los bandos. Y les hago. Vamos a ver los años de la Segunda Guerra, que se los escribo en el chat en caso de que alguien sea más visual que auditivo. La Segunda Guerra comienza en 1939 y termina en 1945. ¿Y quiénes se enfrentaron? Hasta 1941, es decir, desde el comienzo en 1939, 1940 y hasta 1941, esos primeros 3 años de guerra, la guerra tuvo un carácter... ¿Ah? Alejandro, dígame. Hasta 1941 la guerra tuvo un carácter marcadamente europeo, es decir, principalmente los países de Europa, sin la influencia de Estados Unidos, poca influencia de Japón, pero en el 41 ocurrieron dos hechos que cambiarían la historia. Por un lado, los nazis invaden la Unión Soviética, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así se comienza a llamar después de la revolución que había vivido Rusia, recuerden, en 1917, motivo por el cual habían salido de la Primera Guerra. ¿Se acuerdan que lo dije hace unos minutitos? Entonces, con la invasión de los nazis a la Unión Soviética, ingresa la URSS a la guerra. Y también ocurre otra cosa en 1941, que es que los japoneses atacan la base norteamericana de Pearl Harbor, en el Pacífico. Y esto hace que Estados Unidos entre a la guerra y nuevamente vamos a ver que la presencia de Estados Unidos va a inclinar la balanza hacia los aliados, va a llevar a la pérdida a Alemania. eh, y de esta manera entonces quedan conformados los dos bandos, por un lado los aliados, compuestos por Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, y las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Bien importante que recuerden que en ambas guerras, cuando vean un bando en el que aparezca Alemania, va a ser el bando perder. Entonces tenemos a los aliados, aquí está con banderitas en caso de, de que a alguien se le haga sencillo de esa manera también. Están los aliados y las potencias del eje. Por un lado dijimos entonces los aliados. Diga Daniel. ¿Qué pasó con los nazis? ¿Era un país? ¿Qué onda en ese tiempo? ¿Quiénes? ¿Los nazis, cómo eran? ¿Era una agrupación? ¿O sea, un grupo de personas No, aparte? el nazismo era Alemania. un partido, sí, el nazismo en sí era un partido político, Partido Nacional Socialista, que va a llevar al poder a Adolf Hitler, que lo vamos a ver aquí, hay una fotito de Hitler, me parece más adelante aquí, en el Tercer Reich. Y esto estamos hablando de Alemania, Alemania nazi. El caso de Hitler quizás es como el rostro de la Alemania nazi, pero nos estamos refiriendo a Alemania, ¿ya? Que fue quizás lo más conocido de la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
El Reich significa el imperio o el reino, ¿sí? Y eso era lo que ellos buscaban, establecer como un reino o un imperio nazi, muy ligado con esta idea también de volver a generar los antiguos imperios coloniales y también con lo que vamos a ver en un ratito más, que es el Lebensraum, el espacio para vivir, porque ellos pensaban que eran una raza maestra. Pero es Alemania, ahí para el compañero que preguntaba, que es parte del eje, ¿sí? Ahí tenemos a la Alemania nazi, que además la esvástica es un símbolo hindú, que Hitler, bueno, el nazismo se lo apropia, pero no es un símbolo occidental, sino que es del esoterismo hindú, porque Hitler leía bastante literatura esotérica. Tenemos aquí a la Italia fascista, donde tenemos también la figura de Benito Mussolini, y el imperio japonés, en el eje, que son quienes pierden. Los que ganan, los aliados, vemos a Inglaterra, el Reino Unido, Gran Bretaña. Inglaterra, ¿cierto? La Unión Soviética, que antes había sido Rusia, Francia y Estados Unidos. La Segunda Guerra fue el enfrentamiento entre las potencias mundiales más avanzadas. Los resultados fueron devastadores. Se estima que 60 millones de personas murieron durante el conflicto. Esto se debió, por ejemplo, a la utilización de armas de destrucción masiva, como fueron las bombas nucleares detonadas en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, que hicieron prácticamente desaparecer a las ciudades japonesas. Acá vamos a ver una diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque en la Primera todavía estaba la competencia, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, todavía estaba la guerra de caballería, por ejemplo, con caballos y todo, y ya en la segunda vamos a ver que la tecnología avanzó para poder hacer la guerra a distancia. Destaca el caso de los misiles, de los radares y qué decir de las bombas nucleares. Entonces, como eran armas de destrucción masiva, va a haber un número mayor de muertos en la Segunda Guerra. De hecho, no hay números exactos, pero para la época completamente desgarrador, ¿cierto? Pensar que se podía atacar con un botón desde el otro lado del mundo. Eso era un cambio en la forma de hacer la guerra respecto a cómo se dio la Primera Guerra Mundial. ¿Qué decir de las bombas atómicas que fueron detonadas en Hiroshima y Nagasaki en el 45, que es el año cuando termina la guerra? Estos días, no sé si ustedes habrán estado al tanto, habrán visto noticias, pero revivió el temor nuclear. Es un temor que ha tenido la humanidad desde que se dio la Segunda Guerra, que es esta alerta constante que tenemos a la energía nuclear, que quedó, cierto, también esta impresión, este miedo en la comunidad internacional de saber que las potencias tienen la posibilidad, si quisieran, de acabar con el mundo, ¿cierto? Eso estoy hablando de la actualidad. Ese miedo viene desde la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos que Estados Unidos tira estas bombas sobre Japón, y lo más terrible de las bombas atómicas, bueno, o sea, están las muertes de las personas, ¿cierto? Pensar el saldo mortal y también lo cruento de la guerra, pero además de ello está el hecho de que cuando Estados Unidos lanzó las bombas, el eje ya estaba eh, prácticamente en el suelo. Hitler ya se había suicidado, Alemania se había rendido, Japón seguía batallando, pero era un solo país en comparación a todo el poder que tenía Estados Unidos y que tenía eh, la Unión Soviética. Era cosa de tiempo que se rindiese.
Entonces algunos historiadores han dicho que Estados Unidos no lanzó la bomba para dar fin a la guerra, sino más bien para demostrarle al mundo de lo que eran capaces o el poderío militar que tenían. Una forma de volver a establecer su dominio, una forma de volver a establecer como una superioridad frente a sus enemigos, pero también incluso frente a sus compañeros de bando, porque Rusia va a ser aliado de Estados Unidos en la Segunda Guerra, pero termina la Segunda Guerra y se empiezan a enfrentar Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría. Entonces, podemos ver ahí que es bastante importante también la cosa simbólica, que no es solamente que ellos querían ya terminar con las potencias del eje, sino también que todo el mundo fuese testigo de los avances militares de Estados Unidos y con ello también poder dar una señal, que era que ellos estaban liderando esta carrera armamentista, estos avances tecnológicos. Y de hecho, después se impone, ¿cierto? Estados Unidos. Nosotros nacimos en un mundo, ¿cierto? Siglo pasado en que el poderío de Estados Unidos ya estaba cimentado, ya está súper establecido. Yo creo que es súper claro de que Estados Unidos tiene, ¿cierto? Ese poder, tiene esa influencia y quizás en la actualidad hay quienes lo disputan, quizás Rusia, Corea del Norte, pero al menos en el siglo XX Estados Unidos se logra imponer y hay historiadores, como les digo, que consideran que las bombas nucleares fueron un intento de demostrarle al mundo de lo que eran capaces y la tecnología que tenían. Al terminar la guerra, Europa quedó devastada. La caída del sistema económico implicó la escasez de alimentos y de materias primas, también hubo mucha hambre y enfermedades. La región que antes había sido la más poderosa del mundo, que vimos que en las épocas coloniales hizo colonia en Inglaterra, África, o sea que, perdón, Inglaterra y Francia conquistaron Asia y África. Ahora vemos que estaban completamente desvalidos, ¿cierto? Destruidos y desvalidos. Y aquí tenemos las fotografías de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, que es una imagen emblema o insigne de lo que significó este proceso. Un proceso que la guerra, si lo entendemos como un proceso histórico que marcó un antes y un después, vamos a ver que esto, sin lugar a dudas, es un hito histórico. Y que no solo quedó ahí, sino que ese temor se arrastra, ¿cierto?, hasta la actualidad, como es el caso de la situación que vemos en el presente entre Israel y Palestina, la defensa de Irán, que Estados Unidos ataca a Irán. Estamos siempre con este temor a la guerra nuclear, a la guerra atómica, puesto que estas dos bombas fueron lanzadas hace menos de un siglo, hace menos de 100 años. Hasta acá se va entendiendo lo que he ido explicando. Sí, Sí, Positivo, profe. positivo. Ya, súper genial. ¿Alguien que quiere hacer alguna pregunta o continuamos? Profesor, una Continuamos. consulta, una duda más que todo fuera Dígame. de Alemania, y bueno, creo que sí son de Alemania, pero la dictadura de Stalin, ¿eso cómo fue o quién fue exactamente? Ya, es que nosotros no entramos mucho como en la historia de la Unión Soviética, porque estamos viendo cada país como en torno a los bandos que se enfrentan, pero Stalin, vamos a ver que fue
lideró un régimen totalitario. ¿Se acuerdan que cuando vimos educación cívica hablamos de la diferencia entre las dictaduras o regímenes totalitarios y las democracias? Tanto Stalin como Hitler como Benito Mussolini fueron líderes autoritarios, dictatoriales. La diferencia es que, por ejemplo, el tema ideológico va a ser distinto entre cada uno. Hitler lleva adelante el nazismo con un fuerte sentimiento racista, también de esta búsqueda de la raza maestra. El fascismo italiano con Benito Mussolini es otro, y el estalinismo es de corte comunista y es la última fase, digamos, de lo que fue ese autoritarismo más radical, porque la Unión Soviética no partió al tiro con Stalin, tenía otra figura que era Lenin, pero Stalin va a llegar a las partes más totalitarias, con los campos de concentración, con la censura en los medios de comunicación o en la educación. Eh, Básicamente, así como en cortito, porque es muy resumido lo que podemos ver, pero es el dictador o el régimen, el líder del régimen autoritario de la Unión Soviética, un dictador soviético, que fue el director del, bueno, el secretario general en realidad, y se llama secretario general del Comité Central del Partido Comunista, del 22 al 52. O sea, estaba él como presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre el 41 y el 53, que son los años de la Segunda Guerra Mundial. Eh, a él se le da en general un poquitito menos quizás de como de pantalla, a diferencia de Hitler, y eso se lo iba a comentar ahora cuando aparece la imagen de Hitler, porque tanto yo diría que los productos culturales, las películas, algunos libros también, pero también mucho las series, han enfatizado más en la Alemania nazi, pero asimismo hubo también eh, dictadores en la Unión Soviética, el mismo fascismo italiano, Estados Unidos también tuvo sus líderes que participaron en la guerra, pero como dicen por ahí, la historia la escriben los vencedores y lo que más se ha sabido es como el lado B de lo que fue las potencias del eje acá. ¿Se dan cuenta? Como que todo acá de las potencias del eje, se sabe esta historia más oculta con el Holocausto, el, el nazismo alemán, también yo creo que en gran parte con todas las películas que se hicieron del nazismo, de los campos de concentración. También, por ejemplo, Estados Unidos cuando hace la película Pearl Harbor, obviamente se dejan a ellos mismos como los buenos, o así mismo también hace después Estados Unidos cuando comienzan a hacer toda como la difusión de la idea capitalista y le hacen la mala propaganda a la Unión Soviética. Yo soy una convencida de que los productos culturales, las películas, hicieron llegar también a las masas, principalmente la idea de la imagen de Hitler. Pero, como les digo, también la Unión Soviética o también la Italia fascista tuvieron sus líderes autoritarios. Y en el caso de la Unión Soviética, vamos a ver que tuvo a Stalin como uno de los líderes, digamos, más totalitarios. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Aló, aló? Correcto. Estamos escuchando, profe. Ya. Y vamos acá. Entonces, podríamos decir de la Segunda Guerra Mundial, que fue provocada por el encadenamiento de una serie de problemas durante el periodo de entreguerras, es decir, del periodo que se dio entre el fin de la Primera y el comienzo de la Segunda, de 1919 a 1939. En particular, ahorita voy a pasar la asistencia, ¿ya?
Las políticas, por ejemplo, la crisis de los pactos internacionales, como es el fracaso de la Sociedad de las Naciones, la expansión de esto que les vengo hablando, de los estados totalitarios y autoritarios que estaban movilizados por un nacionalismo agresivo, consideraban que ellos eran mejores que los demás. También hubo causas económicas como la resistencia del capitalismo internacional a los cambios que proponía el movimiento comunista, como también habían consecuencias sociales, por ejemplo, la desconfianza en el sistema económico, en el sistema capitalista a partir de la crisis de 1929, porque obligó esto a vivir a las grandes masas en condiciones miserables. Recordar que el detonante en Europa y luego en Asia fueron respectivamente la invasión de Alemania en sus países vecinos, sobre todo en el caso de Polonia, y también el ataque de Japón hacia los Estados Unidos. Voy a dejar eso proyectado mientras paso la asistencia antes que se nos vaya la horita, que se pasa volando. Me dicen presente, porfis, con el micrófono. Alexander Adín. Presente, profesora. Gracias, Alexander. Miguel Aravena. Presente, profesora. Gracias, Miguel. Porfirio Araya. Presente, señorita. Gracias, Porfirio. Tomás Calizaya. Presente, profesora. Gracias, Tomás. Jocelyn Chacón. Presente, profesora. Gracias, Jocelyn. A ver, ¿quién viene después? Jocelyn. Es una mujer. Luis Cortés. Presente, profesora. Gracias, Luis. Juan Manuel Guerrero. Presente, profesora. Gracias, Juan Manuel. Ricardo Hidalgo. Ricardo Hidalgo. Al agua. Terremoto. Hidalgo. Es el sismo. En el sur, si no es hoyo hacia arriba. Tomás Higuera. Presente, señorita, presente. Gracias, Tomás. Rafael Buenupil. Presente, presente. Gracias, Rafael. María Cristina Leiva. María Cristina Leiva. El agua María Cristina Leiva, parece. Daniel Yancapán. Presente, profe, presente. Gracias, Daniel. Marco Antonio Morales. Marco Antonio Morales. Parece que al agua también. Alejandro Núñez. Presente, señorita. Gracias, Alejandro. Daniel Olivares. Presente, señorita. Daniel Venancio Painevilo. Venancio Painevilo. Venancio no está. A ver, voy a ver aquí en el chat. Presente, profe. ¿Cómo? Yancapán, Daniel, estará presente. Ah, pero a ver, ya lo dije, parece, ¿o no? Y lo puse Sí, sí, ya lo nombró. Yancapán. Sí está presente. Gracias, profe. ¿Hay de qué? Venancio. ¿No está Venancio? Parece que no. Raúl Santibáñez. Presente, profesora. Gracias, Raúl. Rubén Torres. Presente, profesora. Gracias, Rubén. Ana María Uribe. Ana María no está. Y cerramos con José Cárdenas. José Cárdenas está. Cárdenas.
José Cárdenas. Parece que no. Ya. Cárdenas conectado hasta el momento, a no ser que diga algo. No lo veo en la lista. El ocaso del rey. Uy, nos quedan 10 minutos. Debido al avance de las tropas aliadas, Alemania poco a poco fue perdiendo terreno en el conflicto. Este debilitamiento fue el que permitió el ingreso de las fuerzas soviéticas por el este y las fuerzas estadounidenses por el oeste. O sea, vemos que Alemania llega a su derrota debido al ataque conjunto de Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes atacan Berlín. Este evento sella definitivamente la derrota de Alemania en el año 45. En ese mismo año, Hitler se suicidó en el búnker que había sido habilitado para protegerse del ataque de los aliados, y sus generales firmaron la rendición. Si se dan cuenta, es lo que les decía de que ellos ya estaban el eje en el peor momento. Entonces, cuando Estados Unidos deja caer la bomba atómica, no era precisamente para sellar la victoria, porque el eje ya había sido derrotado. Japón, que aún resistía, fue duramente derrotado luego de las 2 bombas atómicas, el 6 de agosto del 45 en Hiroshima, y 3 días después, el 9 de agosto, la segunda bomba destruye Nagasaki. Otro elemento importante a considerar dentro de esta materia es el Holocausto, esta persecución, asesinato que se llevó a cabo dentro del Tercer Reich o el régimen nazi de Adolf Hitler, y ocurrió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Aquí está lo que responde un poco a lo que había preguntado el compañero anteriormente sobre Hitler. Adolf Hitler y el régimen nazi contemplaban un nuevo y un vasto imperio del Lebensraum, que significa espacio para vivir, lo que ellos pensaban que era un lugar especial para ellos, un lugar, porque ellos se consideraban la raza maestra, ¿cierto? Entonces, por medio de la expulsión de las poblaciones que habitaban Europa Oriental, ellos buscaban quedarse con todo ese territorio para poder llevar a cabo lo que ellos querían, que era un imperio nazi. La meta nazi era fortalecer la raza maestra alemana, y esto tuvo como resultado la persecución y el asesinato de población judía, pero y de muchos más, también de personas en situación de discapacidad, de población gitana, de población homosexual, entre otros. También lo que más se ha popularizado es la persecución al pueblo judío, pero hubo un sinfín de personas que fueron perseguidas, asesinadas por el régimen nazi, o también puestas en campos de concentración. También así en otros regímenes autoritarios, como decíamos, como en la Italia fascista o en el comunismo estalinista, en el estalinismo, que no era lo mismo que el leninismo, pero por un tema de tiempo no podemos estudiar toda la Revolución Rusa, pero que es súper interesante, si es que a alguien le interesa el tema, y hay también documentales de todo lo que ocurre en Rusia de 1917 en adelante con la revolución. Y 2 cositas que son súper importantes que les podrían preguntar en la prueba es el surgimiento de la ONU y los derechos humanos. La ONU, chiquillos, se creó en 1945, la Organización de las Naciones Unidas. Ya la ONU, en 1945, que es el año en que termina la Segunda Guerra. Y la ONU reemplaza a la Sociedad de las Naciones, que como vemos no tuvo resultados, porque la intención de la Sociedad de las Naciones era, o para eso fue creada al menos, era la idea, era prevenir mayores conflictos y también mediar en la relación entre los diferentes
países, pero vemos que pese a la creación, ¿cierto?, de la Sociedad de las Naciones, se dio la Segunda Guerra, así que se crea la ONU en 1945. Esto se los podrían preguntar en la prueba. ONU 1945. Y una de las primeras cosas que hizo la ONU, de hecho fue en el año 1948, fue la creación de los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, es decir, que todos tenemos los mismos derechos humanos, o esa es la idea, ¿cierto? Sin distinción de la nacionalidad, del lugar de residencia, del sexo, del origen nacional o étnico, del color de piel, de la religión, la lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Y estos derechos son interrelacionados, se relacionan los unos con los otros, son interdependientes e indivisibles. Yo no puedo renunciar a mis derechos humanos. Cada persona tiene sus derechos y no se pueden transferir. Ya, eso hace referencia a esas características. Y hay derechos tales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad personal, el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, el derecho a la igualdad, el derecho a la participación política, entre otros. ¿Lo anotan entonces? 1945 se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. En 1948 se crean los derechos humanos y esto es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dudas, consultas sobre esto último? No, En estoy ya. 1948, ¿qué, profe? En 1948 la ONU declara la existencia de los derechos humanos. La ONU se crea en el 45 y los derechos humanos en el 48. ¿Ya? ¿Cuál era, profe? ¿1845? No, como 1008. 1945 la ONU y 1009, pues estamos hablando 1948. del siglo pasado, no de 1800. Se lo escribo en el chat. 1945. 1945. Eso, 45, creación de la ONU. En 1948, no 1800, 1948, Declaración de los Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Ahí lo pudieron anotar? ¿Sale en el libro, profe? Sí. Sí, como les digo, toda esta información está en el libro. Yo más que nada se la resumo para que alcancemos a ver en una hora el objetivo, pero pueden profundizar en el manual, de hecho se los recomiendo leer. La página 124 sale la ONU. Súper. Sí, de la 115 en adelante está esta materia del día de hoy. Ya, chiquillas y chiquillos, les dejo un abrazo grande. Hemos llegado al fin de nuestra clase. Cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones, buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente, bendiciones, que estén súper bien. Hasta luego.